Buen día, hermanos. Qué lindas alabanzas, como clamamos al Señor, alabamos, lo adoramos por todo lo que nos da, por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestra vida, ¿no? Y la salvación que nos ha otorgado por medio de la fe en Jesucristo. Denles ustedes de comer, dice la prédica de hoy, el título. El Señor les dice a los discípulos: denles ustedes de comer. Vamos a ver el significado, ¿no? Acá, y vamos a ir recorriendo un poquito la palabra, porque es necesario que veamos esta virtud que tenemos que tener, que es la compasión, la misericordia, para ponernos en marcha, para solucionar necesidades, para atender necesidades, pero en el acto, hacerlo, ¿no? La necesidad esa que puede ser satisfecha. Nos ponemos en marcha mediante la compasión para ayudar y satisfacer aquellas necesidades, o a los hermanos que tienen diversas o están en alguna necesidad. Hermanos y no hermanos, ¿no? El Señor nos manda al mundo también a llevar la palabra, las buenas nuevas para la salvación y a cubrir necesidades y a ayudar, pero tiene que ser un acto. A veces nos conmovemos, y vamos a ir viendo estas diferencias, nos conmovemos por la necesidad, pero nos quedamos un poco quietos. Vamos a estar recorriendo entonces la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Vamos a ir leyendo, es un pasaje conocido, pero vamos a después a sacar la enseñanza espiritual para nosotros. Estamos en el versículo 30 de Marcos, capítulo 6. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte en un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadme vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Bueno, Dios bendiga esta porción de su palabra, de la palabra escrita en la Biblia. Y ahora sí, Jesús tenía lo que necesitaba para poder ayudar a saciar una necesidad, para ayudar a cubrir esa necesidad. Jesús tiene compasión, Jesús es compasivo y es misericordioso, ¿no? Es Padre de misericordia, ¿no? Y de consolación. Entonces, anote por favor en el Salmo 145, 17. Dice así: misericordioso es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas obras. Y subraya ahí: en todas obras. Y misericordioso en todas obras.
Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Dio de su pan. Hay un acto, hay un hacer, hay una acción. La misericordia se enfoca en aliviar el sufrimiento de los demás. Y este es el impulso que necesitamos para el servicio, para cubrir necesidades en otros. Esta compasión, esta misericordia. La compasión que me conmueve. Yo veo y me identifico con la necesidad de otro, con el sufrimiento de otro, con lo que al otro le falta, con lo que está pasando. Pero la misericordia es lo que me pone en acción para solucionar esa necesidad, para ayudar, para aliviar ese sufrimiento. Y el Señor tenía esta llamita, este ingrediente, y lo tiene, este ingrediente tan necesario para colmar necesidades, para darnos aún más de lo que le pedimos. Pero Él les manda a los discípulos: denles ustedes de comer, los envía, ¿no? Nos envía. Recuerda la parábola del samaritano, del buen samaritano. Ahí en Lucas capítulo 10, versículos 33-34 dice la palabra de Dios: pero un samaritano que iba de camino, ¿se acuerdan que había sido un hombre, le habían robado, lo habían dejado medio muerto, malherido? Y pasó un levita, pasó un sacerdote, pero siguieron de largo. Eran hombres que aparentemente eran justos, por su profesión aparte. Pasó un judío, siguió de largo. Y en el versículo 33 dice: y acercándose, pero un samaritano, ese sí paró, ¿sí? Ese fue conmovido por la necesidad y actuó. Y fíjense que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Él se compadeció, pero fue movido a misericordia. Él actuó. Versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Saben que se usaba en ese tiempo esta mezcla de aceite y vino para curación. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este samaritano fue movido a actuar. Vio una necesidad y la quiso solucionar y la quiso aliviar. Muchas veces somos compasivos, pero no misericordiosos. Nos conmueve la necesidad. Te hablo de toda la necesidad, porque acá estamos hablando del servicio, ¿no?, que debemos dar y cómo el Señor sirvió a estas multitudes. ¿De qué manera les sirvió? Es la misma manera que nos manda a servir a nosotros. Sabemos que por su misericordia Dios no nos dio el castigo que merecíamos y nos extendió la mano por medio de su Hijo Jesucristo para que, si creemos en Él, podamos tener salvación. Él no nos dio lo que merecíamos. La misericordia, bíblicamente, también tiene que ver con esto, con no dar lo que yo creo que el otro merece. Él no nos dio lo que merecemos, Él no nos da lo que merecemos, no nos dio lo que merecíamos. Y acá estamos hablando de servicio nuevamente, y de servir a la persona en su totalidad, en todas las áreas de su vida. Este varón que estaba tirado ahí, la necesidad era más física, había pasado, no necesitaba, por ejemplo, dinero. Era un área de su vida donde tenía que ver con el auxilio, tenía que ver con la cura de unas heridas. Podemos ayudar en otra área, bueno, si es dinero, si es, ¿cuántas veces no vamos por la calle? Si es mercadería, si es alimento, ¿no? Estoy pensando en el ministerio que poquito tiempo vamos a comenzar de acopio de comida para llevar junto con la comida literal también la palabra, las buenas nuevas para salvación. Como iglesia, ¿no?, tenemos que tener muy presente esto de la acción para resolver, aliviar un sufrimiento, una necesidad en el otro, en los otros. Y fíjese, seguimos en Marcos 6,
versículos del 30 al 33, porque hay un preparativo para el servicio ahí, en 3 versículos, ¿sí? Ustedes ven que dice: los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Jesús lo había enviado hacía poquito, de 2 en 2, a llevar la palabra, a entrar en cada ciudad. Entonces dice: los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Tenían una necesidad estos hermanos, estos apóstoles, tenían la necesidad de ser escuchados. Y Jesús colmó esa necesidad y los escuchó. ¿Estamos hablando de lo necesario? ¿Estamos hablando mucho tiempo con el Señor? ¿Necesitamos ser escuchados? Porque si necesitamos ser escuchados, Él tiene el oído siempre listo, inclinado hacia el pedido, inclinado hacia la necesidad. A veces hablamos mucho con nosotros mismos, sacamos conclusiones. A veces hablamos con otros y está bien. Pero la guía la va a dar el Señor. Por eso estamos hablando mucho con el Señor, le estamos contando de nuestra necesidad, le estamos contando de lo que estamos haciendo, de lo que hicimos en su nombre, o de lo que estamos haciendo y lo que nos está pasando en nuestra vida. Porque Él está listo para satisfacer esa necesidad. ¿Cuándo? Siempre. Pero no solo eso, fíjense que el Señor, mientras escuchaba, por ser Dios, descubrió otra necesidad en los hermanos, en los apóstoles, y era la necesidad de descanso. Qué bueno saber que cuando nosotros estamos hablando con el Señor por una necesidad, Él sabe de más de necesidades nuestras, pero unas necesidades que nosotros capaz que no sabemos que las tenemos, pero Él sí sabe. Él le dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La segunda necesidad que ve el Señor ahí es la de descanso. Lo llevó a un lugar apartado. Nos estamos apartando a algún lugar para esta charla con el Señor. Hacer una pausa. A descansar. Para después seguir con la misión. Para después seguir con los trabajos y las responsabilidades que tenemos. Estamos haciendo esa pausa. Porque el Señor sabía de esta necesidad en los apóstoles, pero ellos no lo nombran. Y le obedecemos al Señor cuando Él nos habla de una necesidad que tenemos, que Él dice: ustedes necesitan tal cosa, le obedecemos y lo cumplimos, porque sabemos que es lo mejor para nosotros. O seguimos pidiendo sin contentamiento. Porque Él nos manda a descansar y descansamos. Yo no necesito descansar, pero el Señor está viendo una necesidad ahí. Ya los escuchó, ahora los manda a descansar. El Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe cuándo tenemos que hacer la pausa. El Señor sabe cuándo tenemos que fortalecernos descansando para seguir con nuestra misión, con todo lo que Él nos manda y con todo lo que debemos cubrir y cumplir, como esposos, como hijos, las esposas como esposas. Hagamos la pausa. Él le dijo: venid vosotros aparte un lugar desierto y descansad un poco. El Señor también los estaba entrenando y acostumbrando a que ellos, cuando el Señor no estuviese, ellos tenían que seguir con la tarea, tenían que seguir con el mandato, con el envío por el cual el Señor los estaba utilizando, los enviaba. Y todo esto que nosotros recibimos y vemos son los consejos del Señor que daban a ellos, que dio a ellos y que nos da a nosotros. Dice que se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir, claro, y lo reconocieron y se juntaron, buscaban al Señor. Buscaban que les cubran necesidades.
Pero después tenemos los motivos para el servicio. Versículos, anote por favor, versículos del 34 al 37a. Leemos el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, Mateo nos dice cuando anochecía, nochecita, 6, 7 de la tarde. Sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada, despídelos, ¿no? Despídelos para que vayan a comer. Respondiendo Jesús le dijo: denle ustedes de comer, dadle vosotros de comer. Wow, porque en esa edad, denle ustedes de comer. Hay enseñanza, hermanos, hay cosas que nos van a servir y cosas que nos sirven, pero que tenemos que ser conscientes de ellas. Él tuvo compasión, primeramente porque estaban como ovejas sin pastor. Esto es una figura que toma del Antiguo Testamento, se usaba mucho. Esto era de Israel como ovejas sin pastor, una nación sin sentido, rebelde, adorando cosas que no tenían que adorar, desobedientes. Y el Señor habla acá, ¿no? Y dice: estaban como ovejas que no tenían pastor, es decir, indefensas, ¿no? Es una figura, describe a personas indefensas, hambrientas, necesitadas de protección y guía espiritual, expuestas a los peligros del pecado y la destrucción espiritual. Vio vidas sin sentido de dirección, estaban pululando, iban, buscaban, pero el Señor conocía los corazones. Muchos saben que iban por comida, lo seguían al Señor por comida, le cubría esa necesidad. Pero no podían recibir y degustar la palabra. Algunos sí, pero muchos no. Y el Señor obra para aliviar. ¿Qué tipo de necesidad? Todas. El Señor apunta a un servicio o habla de un servicio integral de la persona. Lo espiritual, pero también lo físico, el cuidado, las relaciones, los vínculos, el testimonio. Y Él está para aliviarnos. Dice, anote por favor Salmo 55, 22, versículo 22. Echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ahí las cargas en este contexto son las luchas y circunstancias de la vida, la que estamos pasando hoy, la que usted está pasando hoy, la que yo estoy pasando hoy. Echa sobre Jehová tus cargas. Ahora, para echar sobre Jehová, sobre Dios nuestras cargas, nosotros tenemos que tener una relación íntima con Él. Estamos hablando con Él. Tenemos esa necesidad de conversación, de contar como tenían los apóstoles en ese momento. En Mateo nos dice que tuvo compasión y sanó a muchos de ellos. Una sanidad que tiene que ver con la sanidad física, con la sanidad espiritual. Seguramente sanó muchas dolencias físicas. Había necesidad. Hoy estamos con necesidad en la iglesia en ese sentido. Una necesidad que tiene que ver con las dolencias, con las enfermedades. Hermanas mayores que están pasando por una situación con cuerpos ya grandes, que se nos va desgastando, que pesa, que duele. ¿Tenemos necesidad en la congregación? ¿No? ¿Hay enfermedad? Sí. ¿Hay necesidad espiritual? Sí. Pero nosotros tenemos al pastor de los pastores, al pastor y obispo de vuestras almas. Así que acerquémonos, hablemos, recibamos la necesidad que dice que tenemos, recibamos la necesidad o hagámosle caso a la necesidad que dice que tenemos. Yo no estoy cansado, yo sigo, pero de afuera me dicen: pará un poco, pará porque te vemos. No sea cosa que el Señor te frene, ¿no?
Y entonces el Señor nos dice, descansa. Toma fuerzas para seguir. Y yo digo, eso no es así, al terco con el Señor. Ese es un ejemplo, cada uno en nuestro corazón podemos tener otros ejemplos que pertenecen y tienen que ver con nuestra vida de hoy. Fíjense, estamos en el versículo 34, que dice, tuvo compasión de ellos porque, claro, eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y comenzó? Versículo 34. A enseñarles muchas cosas. ¿Vieron que hay como una causa-efecto? Porque los vio como ovejas sin pastor, dispersos. Empezó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué les habrá enseñado? La buena noticia, la palabra, la doctrina, para que ellos puedan tener fe, para que puedan acudir a Él por fe, no lo que estaban esperando, un libertador de Roma, porque tenían una falsa expectativa del Señor. El Señor no les iba a dar lo que ellos querían que les dé, porque no vino para eso. ¿Tenemos falsas expectativas a veces del Señor Jesús? ¿O sobre lo que el Señor Jesús tiene que darme? ¿O qué necesidad debe cubrirme? Yo digo para que nos alineemos más rápido con su voluntad. Y no andemos luchando, pidiéndole cosas que no nos va a dar. Porque no están dentro de su voluntad. Están dentro de nuestra voluntad y creemos que eso es muy bueno, pero él nos dice, ¿no? Como cuando le dijo descansar. Bueno, ellos les hicieron caso y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora dice, era avanzada la hora, ¿no? Un poquito más adelante. Era avanzada la hora. El Mateo nos dice cuando anochecía, ¿recuerdan? Ahora los discípulos se acercan con un argumento lógico que uno dice, wow, sí, la verdad el Señor le pudo haber dicho, tienen razón. La verdad que lo que me están diciendo es algo lógico, hasta bueno. Porque ellos estaban siendo compasivos, estaban viendo necesidad, y le dijo, Señor, despedidos, para que vayan a comer. Porque acá no van a poder comer. El Señor pudo haber tomado esto como una reflexión buena, lógica, claro, prudente, sí. Pídelo para que vayan a los campos y aldeas, coman algo, les hacen su necesidad. Pero el Señor aparece con una respuesta. Denle vosotros de comer, denle ustedes de comer. Claro. Las respuestas que dan los apóstoles, una respuesta retórica, es una respuesta que en sí no puede ser cumplida lo que quieren hacer. Porque ellos le preguntan que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. 200 denarios eran casi el sueldo de 200 días, de casi un poco menos de un año, 9 meses. Y eran 5.000 personas. En Mateo nos dice sin contar mujeres y niños. O sea que eran 5.000 hombres acá en hebreo, en el original, solo para masculino, o sea que eran 5.000 hombres, y si contamos, muchas veces se ponían aparte. Si contamos una familia de 4, eran 20.000. Los apóstoles le están diciendo, le están haciendo una pregunta que no podrían lograrla, porque es una pregunta que lo hacen desde la impotencia, desde la imposibilidad de ellos. Se encontraba una vez así que el Señor le dice algo y lo envía, y uno dice, ¿cómo voy a hacer? Porque estamos pensando en nuestras posibilidades y no en las posibilidades de Cristo. Denle ustedes de comer. Miren, ustedes ya fueron compasivos, ya vieron la necesidad, ahora sean misericordiosos, actúen. Oh. Los enviaba a solucionar una necesidad.
nos envía el Señor a solucionar necesidades a nosotros. Sí. A partir de un corazón regenerado, de un corazón nuevo. Hay obra. Hay una obra que muestra que soy salvo. En satisfacer necesidades, en sujetarme al Señor, en sujetarme a lo que hace, en sujetarme a lo que dice, en sujetarme a su voluntad. Hay una obra a partir de un corazón regenerado, de un nuevo nacimiento. ¿Cómo está siendo hoy mi obra? Parece que fuera de un renacido en Cristo. Lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, da un testimonio de un hijo de Dios. ¿Cómo es nuestra obra hoy? Él les dice, vayan y denle ustedes de comer. El Señor lo tenían al lado, habían visto lo que hacía, vieron milagros, veían milagros. Denle ustedes de comer, confíen. Qué difícil es cuando por ahí el Señor, para nosotros, ¿no? Nos da un envío, o sea, nos dice, nos envía o lo que sea. Y uno dice, no, pero ¿cómo voy a hacer mis horarios? Porque yo. Y él dice, denle ustedes de comer. Confíen. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra disposición al servicio del Señor, el Señor va a multiplicar. Denme ustedes de comer. Y a nosotros nos dice, vaya, que yo les voy a arreglar la cosa, yo les voy a abrir las puertas que tenga que abrir, y voy a cerrar las puertas que tenga que cerrar, y voy a sacar las personas que tenga que sacar, y voy a poner las personas que debo poner. Confíen, denles ustedes de comer. Podemos entender para nuestra vida qué significa entonces para cada uno en su corazón el dale vos de comer. Porque eran 20.000, 20.000 personas. ¿Tenemos esa fe? ¿Cómo son nuestras obras hoy? Entonces el Señor, ¿qué hizo primero? Constató que había. Comprobó que hay. 5 panes y 2 peces. El Señor sabe lo que hay. ¿Qué hay? El Señor sabe lo que hay. Y con esto obra. Y nos sostiene, o nos corrige. ¿Qué hay? ¿Cuánto hay? Se percata de lo que hay. 5 y 2 peces, le dice. Y le mandó que hiciesen recostar a todos. Hizo todo como una estrategia de 50-50. Fíjese que hay un orden. No vinieron a comer, le dieron, todos se desbordaron. De 50-50, de 100-100. ¿Y qué hizo? Versículo 41. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que repartiesen. Siempre la obediencia, ese levanta, miró hacia el cielo en oración, en obediencia al Padre. Estamos en oración, en obediencia al Padre, con los ojos puestos en el cielo, pidiendo que nos guíe, que nos abra el camino, porque queremos servirle. Estamos en oración, estamos en obediencia. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? Porque yo puedo poner acá una fachada, una máscara, pero ¿qué hay en el corazón? Para que yo pueda levantar los ojos al cielo y estar en una comunión íntima con el Señor, porque quiero servirle. Porque lo único que quiero es servirle y quiero tener unas obras que a Él le agraden. El Señor conoce los corazones, el Señor conoce los pensamientos. Debemos estar a cuentas con Él, confesar lo que nos está pasando, para que nos pueda bendecir. Denles ustedes de comer. Tienen todas las posibilidades porque yo estoy con ustedes. Tenemos todas las posibilidades porque Dios está en nosotros, mora el Espíritu en nosotros.
nos lleva a la verdad. Levanta los ojos al cielo, ora, el Padre provee, y comieron, y se saciaron, y recogieron, o sea, y sobró. Anote por favor Efesios capítulo 3 versículo 20. Y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. La versión Dios habla hoy. Gloria a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Pero tenemos que estar levantando los ojos al cielo, como hizo David, y pidió perdón y se arrepintió con un arrepentimiento genuino, donde ya estaba listo para un nuevo servicio. Y entonces hablaré a los transgresores tus caminos. ¿Cuándo lo pudo decir eso? Cuando fue un arrepentimiento genuino y fue perdonado. Estaba listo para un nuevo servicio. No sigamos en el servicio sucios, con lodo. La puerta lavada volvió a revolcarse en el cielo, dice la palabra. Si estamos con unos pensamientos, con unas actitudes, con cosas que nos están pasando en nuestro interior, arreglemos cuentas con Dios para estar listos para un servicio renovado. Y entonces hablaré a los transgresores tu palabra para que vuelvan a tu camino. Tenemos todas las posibilidades, porque en el servicio, el Señor nos manda a servir. Esto es lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, tiene que ver, para reflexionar, con el servicio. ¿Qué hago cuando el Señor me envía? ¿Me quedo pensando en mis limitaciones? ¿O levanto los ojos al cielo y digo, Señor, heme aquí? Y confío en que me sustenta, me guía. Que abre camino y que va a cumplir su propósito en mí. Va a cumplir su propósito en ti. ¿Lo estamos entendiendo? Porque, quizás como con esto, acompáñenme un poquitito más adelante en Marcos, estamos en el capítulo 6, vamos al versículo 52. Recuerdan que había pasado la imagen o la experiencia de los apóstoles con Jesús andando sobre las aguas, sobre el mar, caminando arriba del agua. ¿Y por qué pregunto? ¿Estamos entendiendo? ¿O por ahí necesitamos seguir hablando con el Señor para poder entender bien? En el versículo 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Fíjate el 52 lo que dice. Vamos a leerlo todo junto, bien alto. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando están nuestros corazones endurecidos, nos cuesta ver el milagro de Dios. Cuando están nuestros corazones endurecidos, tercos, nos cuesta establecer la relación con Dios. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Y realmente era fácil de entender. Pero estaban duros sus corazones. No podían ver la mano del Señor obrando. Con un corazón endurecido no hay posibilidad de ver en todo su esplendor y en toda su majestad a Cristo obrando. Que atentos, no miramos porque siento que me va bien.
no midamos el poder comprender la mano del Señor en nuestra vida, porque creo que las cosas van bien. Porque nuestra prioridad es servir. Y no es que las cosas no vayan bien. Señor dispone, bendice, quita, pone. Pero no habían entendido todo lo de los panes. El Señor era multiplicado, había hecho un milagro. Y no entendían. No podían entender que ellos debían depender de Cristo y pedirle. Y el Señor iba a abrir camino. Denle ustedes de comer. Confíen. Que se ablande ese corazón. Señor, es tan difícil. Los escuchó. En la escucha también vio otras necesidades que a veces ni nos damos cuenta, como la necesidad de descanso de los discípulos. Y los mandó a descansar. Muchos descansaron porque el Señor ahí priorizó la necesidad de la multitud. Pero le hicieron caso y se fueron a un lugar apartado. Tuvo compasión. Les enseñó. Nos enseña por medio de su palabra. Estamos listos para poder servir de esta manera parecida a cómo sirvió el Señor a esas multitudes y a los discípulos. Podemos escuchar, hermanos. Estamos listos para la escucha sincera en Cristo, guardando el secreto, sin chisme, escuchando, ayudando al hermano. Me caiga bien, me caiga mal, no importa eso, es hacerle el bien al hermano. Estamos escuchando, estamos dispuestos a escuchar a las necesidades que tiene el hermano, la hermana. ¿Tenemos compasión? ¿Hay algo que se mueve en mí, se moviliza en mi interior y me identifico con esa necesidad? ¿Hay misericordia? ¿Me lleva al acto de saciar esa necesidad, de ayudar a hacer algo? Les enseño. Pero yo para enseñar tengo que dar cuentas con Dios. ¿Qué voy a enseñar, Señor? Lo que me parece a mí, mis ideas. Porque ellos comieron y se saciaron y recogieron su verdad. Dios nos bendice abundantemente, mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Pero mi corazón tiene que estar alineado con Dios, siendo sincero con Él. Adán se escondió bajo la cabeza, Caín bajo la cabeza, y el Señor le dice: ¿por qué agachas la cabeza? Si pidieras perdón, si te arrepintieses genuinamente, podrías levantar esa cabeza, podrías servir. A Caín no le interesaba al Señor, y Caín quería hacer lo que quería, por eso después mató. Primer asesinato de la Biblia. Él da mucho más de lo que nosotros pedimos y de lo que pensamos. Confiemos y hablemos con el Señor constantemente en oración. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque has traído palabra, Señor. Esta acción, esta actitud, esta forma que ha tenido el Señor mientras atendía a las multitudes, Señor, mientras cubría necesidades, Señor. Sabemos que es una enseñanza para nosotros para también cubrir necesidades, Padre Santo. Y a nosotros sabemos que nos están diciendo: denle ustedes de comer, vayan, miren necesidades, satisfagan necesidades, alivien sufrimiento, vayan. Dice el Señor que Él está con nosotros, que podamos tener esa misericordia hacia la acción, para poder como iglesia y como cristiano, individualmente y también como cuerpo,
poder salir a hacer, a la acción, entre todos, poniendo la mirada en la cruz, Señor. Bendice cada uno de nosotros, Señor, a unos que no están, hermanos que necesitan restauración en todo sentido. Que tú cubras esas necesidades, sabemos que las cubres, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.